Hola familia y bienvenidos a Necesitas Saberlo. Los seguidores habituales del canal ya sabéis que hemos hablado en otros vídeos sobre numerología, sobre números maestros, sobre matemáticas sagradas. Hoy hablaremos de geometría sagrada, pero de una manera algo más concreta, y compartiré un ejercicio muy simple pero muy poderoso que os ayudará a crear vuestra realidad. Pero antes, permitid que os diga algo. Para intentar ir uniendo las piezas del puzzle y entendiendo un poco todo esto. Todo esto que siempre decimos de que los números en realidad nos conectan y representan diferentes niveles o frecuencias de vibración. Nos conectan con esas realidades que no podemos ver por los sentidos. Y que esas realidades, esas frecuencias de vibración también se expresan, aunque de manera muy diferente, más global y coral, en la geometría sagrada. Pero la geometría sagrada son números, y los números son geometría sagrada, ¿de acuerdo? Todo lo visible proviene de un lugar no visible, donde todo es energía, y esa energía se materializa y adopta formas concretas, físicas, en función de sus proporciones y correlaciones numéricas y geométricas. Los números, como siempre digo, son conectores, interruptores de esas energías invisibles, de esa información inconsciente casi siempre, y por eso nos ayudan a desactivar programas tóxicos anclados en nuestro inconsciente individual y familiar. ¿De acuerdo? La geometría sagrada, para entendernos, son agrupaciones coherentes, equilibradas, de diferentes informaciones, de conjuntos de números expresados como un todo, en una figura geométrica que representa estados y frecuencias vibracionales corales, de equipo, no de un solo elemento. ¿Sí? Pero lo más importante aquí es tener presente que lo que vemos y lo que tocamos proviene de un mundo donde todo es energía, frecuencia y vibración, como decía Tesla. Y de ese océano de posibilidad infinita, ahí se definen de manera concreta unas pocas de esas posibilidades, que se rigen por los números y por la ordenación geométrica de esa energía organizada de manera coherente. ¿Sí? Incluso la información que manejamos, que proviene de nuestras experiencias cotidianas, se articula alrededor de los números. Nuestro código de programación, por así decirlo, son números. El lenguaje del universo son números. El universo entero obedece a un lenguaje numérico. Por eso con los números podemos prever situaciones que aún no conocemos, como la existencia de los agujeros negros, que hace muy pocos días hemos podido fotografiar por primera vez. Pero no solo los números nos explican la naturaleza de lo macro, sino también de lo micro, de nosotros mismos, porque igual que arriba es abajo. Y es que los números y la geometría cumplen unas leyes, se rigen por unas leyes, que son siempre las mismas. No obedecen a procesos caprichosos, arbitrarios y caóticos. Un girasol, por ejemplo, recrea la secuencia de Fibonacci. Muchas plantas y árboles lo hacen, de hecho. La naturaleza está repleta de ejemplos en este sentido. Pero es que las espirales de las tormentas o de las galaxias se forman de la misma manera. Y nuestro cuerpo físico también cumple con esa serie de normas, respetando esos códigos numéricos, ya desde nuestros átomos, que configuran todo nuestro ser físico. Todo es orden, en realidad. Todo tiene un porqué y un para qué. Y por eso el universo es fractal. Por eso hay figuras que se replican en la naturaleza siguiendo la divina proporción, el número áureo. Y por eso nada es casual, todo es causal, todo obedece a normas matemáticas y geométricas. Así pues, dicho esto, vamos con la figura geométrica sagrada que estudiaremos hoy, que presentaremos hoy, conocida como la semilla de la vida, también conocida, por cierto, como la semilla de la creación, y que aparece
en la mayoría de textos espirituales y religiosos que han ido alimentándose unos a otros a lo largo de la historia de la humanidad. El origen de esta semilla de la vida es complicado de saber, pero nos acompaña desde el principio de la humanidad, desde la antigua Mesopotamia, mucho antes incluso que el antiguo Egipto, como muchas veces se dice que es donde apareció por primera vez. De hecho, en la antigua Mesopotamia podemos encontrar el origen del ser humano concebido como tal, entendido como tal. El ser humano inteligente y con conciencia de sí mismo, con conciencia y curiosidad por lo trascendente, por la vida, por la muerte. Esto también lo hemos tocado en otros vídeos, pero hoy, como digo, hablaremos de la semilla de la vida, que es una figura que nos explica cómo fue el inicio de la creación de nuestra realidad física. Por cierto, a veces se confunde la semilla de la vida con la flor de la vida, y no es lo mismo. Digamos que la flor de la vida es ya esa energía vital primera, primigenia, desarrollada, madurada, florecida, como su nombre indica. Mientras que la semilla de la vida, de la que hoy hablamos, es ese primer momento de creación original, esa primerísima fase de creación de nuestro universo físico en modo casi aún embrionario, pero no del todo embrionario, porque, como veremos hoy, las líneas maestras que luego se desarrollan en la flor de la vida están perfectamente delimitadas. Y es la flor de la vida, la figura ya condensada, representación y explicación de diferentes realidades físicas y no físicas, visibles y no visibles, la que, como digo, se conoce más y se ha popularizado más, ya que la podemos encontrar, la flor de la vida, la podemos encontrar repartida a lo largo y ancho del globo terráqueo, en prácticamente todo el mundo, diría yo, y a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Los que ya habéis recibido vuestro estudio del mapa numérico, ya conocéis además esa flor de la vida, ya que en el último ejercicio de vuestro estudio, el de protección, os digo cómo utilizarla precisamente para alejar vibraciones negativas de vuestro entorno, de vosotros mismos y de vuestros seres queridos, y protegeros a vosotros y a vuestro hogar, y a todo aquel que viva entre sus paredes. En próximos vídeos hablaremos de la flor de la vida, ¿de acuerdo? Pero hoy sigamos por la semilla de la vida, porque no es bueno empezar la casa por el tejado. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Para empezar, como veis en la imagen, la semilla de la vida, geométricamente hablando, consta de una figura formada por 7 círculos iguales. Uno de ellos es su centro, el origen de todo, la gran conciencia a la que muchos, a lo largo de la historia, en diferentes textos, se le ha llamado Dios. Esa es la figura central, el círculo central. Y otros 6 círculos superpuestos a su alrededor, interseccionando con el central, que crea a los 6 restantes. ¿De acuerdo? De ese principal, central, unitario, se crean los 6 restantes. Y partiendo del círculo central y proyectando otro idéntico sobre sí mismo, obtendríamos, por cierto, la vesica de Piscis, la madorla de la que ya hemos hablado en otros vídeos, relacionándola con el cristianismo como el símbolo del pez cristiano y de Jesús el Cristo. Las figuras de la geometría sagrada, ya a simple vista, provocan en nosotros una sensación de paz, de equilibrio, de que algo sagrado está ante nuestros ojos, ¿verdad? Observamos ese todo como un canto coral, como una sinfonía de formas, de proporciones, que hace que algo en nuestro interior de manera intuitiva se agite y reconozcamos su poder, aún sin tener conocimientos matemáticos o geométricos.
porque como digo, lo reconocemos de manera intuitiva. Algo en nuestro interior se activa. Por eso podemos encontrar estas figuras, por ejemplo, en los mandalas orientales, que nos ayudan a meditar y a conectar con nuestro ser superior. Bueno, pues ¿por qué la semilla de la vida también es conocida como la semilla de la creación? Pues porque en realidad, y así es como yo lo creo, la religión judeocristiana transformó en palabras, en historias, en metáforas, ese vasto conocimiento geométrico vibracional que no era comprensible para la mayoría de las personas de aquella época. Lo transformó, como digo, en historias, para que sí fuera comprensible de esa manera, en cuentos, para entendernos. Si hoy ya nos cuesta comprender todo esto, imaginad hace miles de años, si no les costaba a esas personas de aquellas épocas. Y así nos dice la Biblia, por ejemplo, que Dios creó el mundo en 7 días y al séptimo descansó. Ese círculo central representa, como digo, la gran conciencia de un ser creador, de Dios, que va creando a su alrededor, pero siempre en contacto con él, esos otros 6 círculos. Y cada círculo simboliza un espacio de tiempo, un día según la Biblia, en ese periodo de creación de la tierra. Y al séptimo día descansó. Porque la gran conciencia, el círculo central, durante 6 días fue añadiendo elementos a la creación, con lo cual el séptimo día ya estaba completada la obra. Pero insisto, esto habla de manera metafórica sobre el proceso de creación. Habla de unidades de tiempo, de donde, de la nada, de ese vacío donde solo había fluctuaciones cuánticas, la gran conciencia emerge y se crea, se dispara el Big Bang y se crea nuestro universo, que se va extendiendo y difundiendo hasta consolidarse en un universo físico más o menos tal y como hoy lo conocemos. Y esa figura final, esa semilla de la vida, de 7 círculos, habla en realidad de la gran sopa cósmica originaria tras el Big Bang, del universo físico que, como hoy sabemos, es fractal de nuestro propio planeta Tierra, de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia, y del que cada vez vamos conociendo más y más cosas. Como antes os apuntaba, hace pocos días hemos podido fotografiar por primera vez un agujero negro. Y eso abre muchas puertas a avanzar en el conocimiento de cómo es nuestro universo físico. Y abre la puerta a posibilidades tan alucinantes como viajar en el tiempo, viajar en esas dimensiones, el espacio-tiempo, y viajar en el espacio a través de atajos, y viajar a otras dimensiones muy diferentes de las que conocemos. Pero ahora mismo todo esto no son más que hipótesis, conjeturas, claro. Pero esas hipótesis van cobrando fuerza. De hecho, en laboratorio, esto ya se ha hecho, a nivel subatómico, ya hemos podido hacer retroceder el tiempo, aunque sea de manera mínima. Esto ya se ha hecho, insisto, esto ya no es una historia hipotética, es un hecho concreto. En fin, que me voy del tema. Lo que quiero decir con todo esto, hablando de lo poquísimo que aún conocemos del universo y de qué es en realidad nuestro universo físico, es que cuando hablamos de una conciencia creadora, de ese círculo del centro de la semilla de la vida, del alfa y el omega, del principio y el fin, no hablamos de un Dios local que creó un pequeño planeta dentro de un inmenso universo. Hablamos de una superconciencia que creó de la nada, a través de su propia voluntad, todo el universo físico, tal y como lo conocemos, siendo su conciencia el origen y causa de todo, ya que como en la semilla se ve, todo lo exterior, los círculos exteriores, están conectados con el central y además provienen de él. Y este número 7 tiene mucha relevancia en nuestra realidad física, porque 7 son los colores del espectro visible. 7 son las notas musicales. Y recordad que todo es energía y vibración, como hemos explicado con ejemplos en otros vídeos. Y la música
como por ejemplo Pitágoras desarrolló en su visión cosmológica, en su música de las esferas, el sonido está íntimamente ligado con la realidad física, con la vibración. ¿De acuerdo? 7 también son los chakras principales que existen en nuestro cuerpo energético, según las tradiciones espirituales orientales. El 7 habla de realidades vibracionales no físicas, de estados cuánticos, por así decirlo, donde no hay nada definido aún. Y todo es posibilidad, todo es semilla que debe dar fruto. Además, en el centro de la semilla observamos que se crea un dibujo, una flor de 6 hojas. ¿Recordáis cuando hablábamos de la geometría pitagórica, de cómo los antiguos griegos, los constructores como Vitruvio, consideraban el 6 como el número perfecto para crear en el mundo físico, ¿verdad? Ese 6 expresado en esa flor de sus hojas, que es el resultado secundario de la semilla de la vida, donde la conciencia pura y absoluta de esa supraconciencia creadora creó un universo físico, es decir, de lo conciencial, de lo invisible, que podemos referenciar en el número 7, posibilidad no concretizada, se crea lo visible y físico que se expresa en el número 6. Por eso tantos y tantos edificios religiosos y de culto sagrado tienen el 6 como elemento base de sus estructuras físicas. En fin, este símbolo tan poderoso, la semilla de la vida, está asociado por tanto a la creación. Esto os lo digo en confianza, porque quizás no se dice mucho, como tantas cosas, pero son esos secretillos, ¿no?, que no se suelen confesar, pero muchas personas exitosas, famosas, que se dedican a profesiones creativas, como cantantes, músicos, escritores, artistas, etc., utilizan esta semilla en diferentes ejercicios para potenciar el éxito en sus carreras profesionales. Y lo sé, ¿eh? No me lo han contado, lo sé de manera muy directa. El conocimiento da poder, y hay quien rechaza ese poder sin llegar a entender lo que está rechazando. Otros, en cambio, y me viene a la cabeza, por ejemplo, Francis Ford Coppola, el director de cine, o Steven Spielberg, o John Lennon y los Beatles, o Robert De Niro, sí han reconocido que estos temas les interesan y que los han tenido en cuenta a la hora de potenciar sus carreras profesionales. También se suele utilizar esa figura, la semilla, a la hora de crear empresas, de crear cualquier cosa en realidad, un proyecto para resonar con las energías positivas, para atraer las energías positivas hacia ese inicio de actividad, o incluso para el inicio de una relación, ayudar a crear una pareja sólida o una familia. Es la semilla de la creación, y como ocurre con todo el poder no revelado, perteneciente a escuelas herméticas de conocimiento, hay quien sabe utilizar ese poder y otros pues jamás llegan a conocerlo. Bueno, vamos ya con el caso concreto, con el ejercicio. Os diré una manera de utilizar la semilla de la vida para vuestros fines. Si estáis empezando algo, una etapa de vuestra vida, una relación, si queréis potenciar cambios en vuestra vida, si queréis crear un nuevo camino para vosotros, si estáis en el inicio de una nueva actividad profesional o queréis dar un salto en ella, o os abrís un negocio, una tienda, lo que sea, tenéis dos opciones. La primera es imprimiros esta figura y en su flor central de 6 pétalos colocáis vuestra fecha de nacimiento de esta manera, ¿de acuerdo? Todos los números seguidos, sin ninguna separación. Y bajo esta fecha tenéis que colocar la fecha en la que hacéis este trabajo, ¿de acuerdo? Muchas veces me pedís que comparta trabajos, ejercicios para ayudaros a mejorar vuestras vidas. Este es uno de ellos. También, y para ser honestos, porque es que hay que serlo, debo deciros que este ejercicio es muy útil, pero obviamente no es tan útil como realizar un estudio al detalle y personalizado,
con todos vuestros datos y obtener secuencias, por tanto, personalizadas y al detalle. Pero este ejercicio, insisto, os puede ayudar mucho. Igual que os puede ayudar el realizar los ejercicios de los portales que voy compartiendo y que me consta que os ayuda por los mensajes los comentarios que vais compartiendo. Y me alegro mucho que así sea. Por cierto, el 6 del 6 nos llega un portal de potenciación del que ya vivimos el 3 del 3. Un portal, por cierto, para mí, a título personal, muy importante y especial, ya que se cumplen 20 años de una fecha crucial en mi vida, de mi despertar e instrucción en estos temas, por así decirlo. Si ya hicisteis aquel portal, este servirá para potenciar lo pedido entonces, ¿de acuerdo? Este vídeo lo compartiré a mediados de mayo, para que os dé tiempo a organizaros ante este portal del 6 del 6. Bueno, pues una vez escritas esas dos secuencias en esa semilla de la vida impresa, la colocáis cerca de la cabeza al dormir, ¿de acuerdo? Que esté cerca, debajo de la almohada, en una mesilla, pero cerca de la cabeza. ¿Por qué? Porque al dormir nuestro inconsciente se dispara y es cuando entramos en contacto con otras dimensiones, con otros estados de percepción e incluso con otros momentos temporales. Al dormir nuestra mente se libera y el pasado, el presente y el futuro se entremezclan y son uno. Y es por eso que es importante realizar este tipo de ejercicios de esta manera, antes de ir a dormir. Cada noche, antes de ir a dormir, visualizad lo que queréis conseguir, con todo lujo de detalles. Es la manera de crear esa realidad. Cuantos más días, mejor. Siempre recomiendo ciclos de 11, 22 o 33 días, porque son números maestros, pero cuantos más días, mejor. Y de esta manera, a través de vuestra mente y de la semilla de la vida, la semilla de la creación, podréis crear esa realidad. ¿De acuerdo? Así que espero que os sirva y os ayude a, como digo, crear y diseñar vuestra realidad. También podéis compraros un colgante, una pulsera o algo similar e inscribir esas dos secuencias en ella, para llevarlas siempre con vosotros. Y para acabar lo de siempre, pediros disculpas por el retraso en responder vuestros mails donde solicitáis vuestros estudios y deciros que la nueva dirección, la que di hace poquito, necesitas2saberlo@gmail.com, la de los estudios más concisos, ¿recordáis? Ya acumula casi más de 2 meses de retraso y actualmente estoy respondiendo a las personas que escribieron a finales de enero. Lo siento, pero no me da el tiempo. La anterior, la de siempre, necesitas1saberlo@gmail.com, sigue con unos 8 meses de lista de espera. Estoy intentando cambiar cosas para agilizar, pero no es fácil, no es fácil. Así que os pido paciencia y comprensión y gracias por la paciencia y por la comprensión. Os adelanto que estoy pensando hacer más cambios en la operativa de los estudios de vuestros mapas. Muchas personas de fuera de España me han hecho ver, y tienen razón, que el coste de la vida es muy diferente en algunos países, por ejemplo, de Latinoamérica con respecto a España. Y por eso seguramente ofreceré una opción más económica de 55,55 euros para que todo el mundo pueda obtener sus números de poder, sus secuencias correctoras y sus códigos sagrados y los ejercicios personalizados para utilizarlos de la manera correcta. ¿Vale? En el vídeo del portal del 6 del 6, que como os decía para mí es muy especial, os comentaré los detalles de esa nueva opción. ¿De acuerdo? Me despido ya por fin, que este vídeo se ha hecho mucho más largo de lo que creía, como siempre. Y os deseo de corazón y espero de corazón que este ejercicio os ayude. No os lo pido nunca o casi nunca, pero ahora sí, hoy os pido por favor que compartáis este tipo de vídeos para que cuantas más personas puedan verlo y beneficiarse de lo que en él se explica. ¿De acuerdo? Abrazos muy fuertes para todos y todas y hasta el próximo vídeo. Sed felices.